Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie Biel, Revenge de Serious basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Parecía que la oración no llegaría a su destino. Ni siquiera había terminado de suplicar cuando una viga de madera deformada, sin nada que la sostuviera, cayó sobre el suelo de baldosas. Se rompió lentamente y pronto derrumbaría esta iglesia, dejándola en ruinas. En este momento, no podía pedir vivir hasta la mañana, solo pedía irse sin dolor, estruendo. Pun cerró los párpados con fuerza. Ambas manos seguían abrazadas a la pared, esperando el dolor que podría matarlo por los escombros del edificio que se derrumbaba. Los gritos lastimeros, la destrucción de todas las cosas. Su último pensamiento fue que Jet y Elise estuvieran a salvo afuera. En cuanto a él probablemente, clic, no duele. No sintió el toque de la gran viga de madera en su cuerpo ni un poco. Sus ojos castaños claros se abrieron lentamente, preguntándose qué lo había salvado del dolor. Pun juró que nunca antes había visto un cuerpo tan alto de piel tan blanca como un pedazo de papel en este orfanato. Intentó mirar más de cerca, preguntándose quién era este hombre que había sacrificado su espalda para recibir la gran viga de madera. Si la iglesia aún estuviera en pie como antes, la tenue luz de la luna habría entrado y le habría permitido ver el rostro del otro con mayor claridad. Sin embargo, un fragmento de la luna brillaba a través de los escombros de madera, permitiéndole ver solo un colgante en forma de gota de sangre roja en el cuello del otro. Pun tragó saliva con dificultad. No sabía cómo comportarse, no sabía si el hombre frente a él había venido a ayudarlo o si buscaba su sangre como los otros niños cuyas vidas habían sido arrebatadas. Antes de que pudiera tomar una decisión, la gran viga de madera fue levantada por el dueño del alto cuerpo, dejando espacio para que escapara del lugar. El rostro bajo la tenue sombra se volvió hacia la única salida de la iglesia. Puno esperó, apretó los dientes y se apoyó en la pared hasta la puerta abierta. El dulce rostro se volvió hacia la viga de madera, intentando encontrar el cuerpo del hombre que le había salvado la vida. Pero solo había vacío. Entonces Pun salió del lugar que ahora ya no era un lugar donde pudiera dormir en paz. Uf, él soñó, sin embargo, esta vez parece que ha sido transportado de vuelta al lugar donde una vez vivió, al lugar que recuerda con todo detalle porque solía jugar ahí hasta que lo regañaban, al origen del rencor de la raza que consumió y destruyó su hogar, al punto de partida que los llevó a él y a sus dos amigos sobrevivientes a dedicar el resto de sus vidas a cazar y aniquilar a los monstruos como ellos. Pun se acurrucó en su sofá favorito, su cuerpo delgado cubierto con su manta favorita. Un libro que aún no había terminado de leer yacía sobre la mesa frente a la chimenea, su lugar habitual cuando vivía en el ático del último descendiente de Jonol. Miró a su alrededor y encontró al dueño de la habitación descansando también. El torso desnudo de Ramil estaba echado sobre el sofá, sus manos sobre su abdomen, sus ojos nocturnos cerrados e inmóviles. Las pequeñas alas se extendieron. Se envolvió más en la manta para protegerse de la temperatura inferior a 20 grados centígrados de la habitación. Se levantó y caminó hasta detenerse frente a otra persona que aún no se había recuperado del ritual de restauración de poder. Sus ojos castaños claros no podían apartarse del colgante de gota de sangre roja oscura en el cuello de Ramil. Muchas veces se preguntó por qué Ramil, el hombre misterioso en sus sueños, y el hombre que le salvó la vida, tenían todo lo que casi le hacían pensar que era la misma persona. Se hizo la pregunta muchas veces, pero siempre se había frenado por la línea de tiempo que Metus le había contado, que su señora había estado atrapada en una pintura durante más de 100 años. Por lo tanto, era imposible que Ramil fuera el mismo que lo había salvado. Cuanto más se acercaba al otro, más confundido se sentía. No podía negar que en lo profundo de su corazón quería que el último descendiente de Jonoel
fuera la misma persona con quien soñó, el hombre que lo cautivó con un dulce beso y el mismo hombre que le salvó la vida el día que todo se derrumbó. El cuervo negro de cabeza rebelde estaba frustrado con toda la situación, tanto que no quería volver a Jonuel, pero él mismo no tenía muchas opciones, dado que la mansión que había sido destruida tardaría en arreglarse. El dueño del cuerpo completamente negro solía venir a sentarse y suspirar, pensando en formas de exponer a Pone en la azotea de un lujoso hotel en el centro de la ciudad.